Buenas tardes. Vamos a dar principio a nuestra siguiente serie de estudios. Y esta tarde vamos a iniciar con el Seol del hebreo y Hades en griego. Aclaro esto es el lugar donde van las almas de los que mueren físicamente en las profundidades de la tierra. Pero como el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pues el término era Seol. Y ya que tradujeron al griego, fue Hades. En este tema ha habido mucha confusión entre las gentes que predican el Evangelio y algunos dicen que cuando el cristiano muere aquí en la tierra se va al Hades. Pero la Biblia dice que el alma del cristiano que sale de su cuerpo se va al cielo. Pero mi propósito es que la Biblia hable y que quede todo muy claro para beneficio de todos, porque en esto consiste la gran noticia del Evangelio. Esto es lo glorioso de la venida de Cristo y que la Biblia nos enseñe cómo sucedieron estas cosas. Como introducción diremos que ese es el lugar donde las almas, desde Adán hasta el día de hoy, los que no están en Cristo van a ese lugar. Es un lugar espiritual abajo de las profundidades de la tierra, llamado Hades. De ahí salió Cristo, también Cristo hubo de ir ahí, pero él salió al tercer día y su cuerpo salió de la tumba. Esa es su resurrección, una resurrección completa, alma y cuerpo. Entonces, el propósito de la venida de Cristo fue destruir la muerte para siempre. Él vino y destruyó todos los poderes del mal. El mensaje de Cristo es de vida eterna porque Él es la vida eterna. Juan en su primera carta, en el primer versículo del capítulo 1, dice, y en el 1 y en el 2, que Él era desde el principio y que Jesús es la vida. También aquí al final de su carta lo dice. Dice primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el que está en Cristo, dice Juan también, tiene la vida eterna. El que no está en Cristo no tiene la vida. Luego, para hablar y enseñar, incluso para opinar respecto al Hades, es necesario, esta es mi sugerencia, es necesario conocer las 64 citas que se usan en el Antiguo Testamento acerca del Seol. Ya no diríamos que aprender de memoria todo esto, sino leer sus textos, sus contextos y entender de qué se trata esta enseñanza. También de la misma forma se debería de conocer, entender acerca de lo que se habla en el Nuevo Testamento del Hades. Ahí se dan 10 citas para Hades. Todo esto es importante saberlo, conocerlo. Y una vez teniendo ese conocimiento, ya podemos con mucho más facilidad hablar del Hades. Cristo vino para destruir la muerte, destruir el Hades, destruir la maldad en el mundo porque los hombres estaban terriblemente mal. Vea usted lo que dijo el profeta Isaías desde el principio de su libro. Isaías 1, 4, 5 y 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Lo exclama fuerte el profeta. Hijos depravados dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás.
¿Por qué querréis ser castigados aún? Qué pregunta, ¿eh? ¿Todavía os rebelaréis? Es que ya había sido castigados de parte de Dios muchísimas veces. Y luego describe la situación del pueblo. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del pueblo de Israel en los días de Isaías. Un contemporáneo de Isaías fue Oseas también, lo vamos a citar más adelante. Pero noten ustedes cómo se encuentra la sociedad. Y si eso era en el pueblo que tenía la ley de Dios, el pueblo de Dios, ¿qué sería entre los gentiles que no conocían a Dios ni tenían ley de Dios? Imagínense, pues las cosas eran peor. Pero esta es una de las grandes razones, y hay que entenderlo desde ahora, por las que vino Cristo, para destruir tan terrible maldad. Pero hubo necesidad de ir a los cuatro, voy a decirlo así, a los cuatro elementos. El principio de la maldad, la muerte, el pecado, Satanás, todos ellos eran los que estaban generando todo este mal. Y vea usted ese terrible mal en que la gente vivía. Mire cómo se burlaban de Dios. Es increíble el comportamiento de la gente cuando ha llegado a este punto de maldad. Es como cuando en los términos, aquí en la tierra, hay un término jurídico que se usa para lascivia, que lascivia significa la crueldad en grado extremo. Así estaba el hombre en los días del profeta Isaías. Y ya muchas ocasiones había pasado esto en el diluvio, por ejemplo, Dios destruyó la humanidad de aquel tiempo con el diluvio por tanta maldad. Solo pensaban en hacer el mal. Así lo dice en Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Luego más tarde la Torre de Babel, donde Dios los tuvo que confundir en su forma de hablar para que pararan sus malas intenciones. Luego se ve Sodoma y Gomorra, donde la maldad era un desenfreno tremendo. Y podemos seguir, pero aquí en este caso, tal parece que ya es lo último que tolera Dios, iba a poner un hasta aquí, iba a destruir toda esa maldad. Y dice aquí, el pecado tenemos hecho, perdón, vamos a leer desde el verso 14. Por tanto, varones burladores, así los llama el profeta de parte de Dios, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Y ahí va el mensaje. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, vean nada más. E hicimos convenio con el Seol, ese lugar de los muertos. Cuando pase, decían ellos, cuando pase el turbión del azote o cuando venga el castigo de Dios, no llegará a nosotros, decían ellos, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos hemos escondido. ¿Usted cree eso? ¿Puede creer eso? Este era lo que la gente hacía. Y lamentablemente, me da pena decirlo, pero yo que he vivido bastantes años en México y he predicado el Evangelio, ahora mismo hay gente que le está haciendo altares a la muerte, la llaman Santísima Muerte y adoran a la muerte. Igual como en los tiempos antiguos, ¿ve? ¿Qué decía el pueblo de Israel? Pacto hemos hecho con la muerte y tenemos un convenio con el Seol, con el lugar de los muertos. Dios no nos va a hacer nada, no nos va a poder castigar porque tenemos nuestra defensa en la mentira. ¿Qué cosas? ¿Qué ideas? ¿Qué pensamientos? De veras, qué terrible. ¿Qué hacer con el hombre cuando ha llegado a este extremo? La respuesta de Dios
a ese terrible comportamiento de los hombres, la respuesta aquí es Cristo. Él vino para destruir el pecado, la muerte, al Hades y al diablo. Vino para acabar con todo, barrer con todos esos bichos de maldad que le han hecho tanto daño a los hombres. Los hombres son de Dios, el mundo es de Dios. Fue criado el mundo para el hombre y el hombre hecho a imagen y semejanza de su creador. Y mire hasta dónde ha llegado. Entonces, hay que tener muy en cuenta este gran propósito por el que Cristo vino. No solamente darnos la vida eterna, darnos el perdón y muchas otras cosas, sino destruir la muerte, destruir el pecado, destruir al diablo. Dice aquí en el capítulo 28 de Isaías, verso 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, una profecía para Jesucristo, para el Mesías. Una piedra, dice Dios, piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable, y el que creyere no se apresure. Una profecía para Cristo. Y luego dice, cuando Cristo viniera, que fue realmente lo que pasó, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Eso es lo que Cristo vendría a hacer, y eso fue lo que hizo. Dice, el pisoteados y serán anulados vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, de todos seréis destruidos. Pero este otro profeta, que yo lo pongo aquí a la par con Isaías, porque el mensaje es el mismo de los profetas. Y dice en el capítulo 13, Oseas, verso 14, de la mano del Seol lo redimiré. Aquí está una promesa que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. De la mano del Seol, de la fuerza del lugar de los muertos, los voy a rescatar, los voy a liberar. Los libraré de la muerte. Entienda por favor bien esto. La profecía tenía esta grande promesa. Dios iba a librar tanto a los hombres de aquel tiempo, a los hombres de Israel y a la gente del mundo, a librarnos de la muerte. A eso vino Jesucristo. Luego dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Esto lo debe usted, amigo, amiga, hermano, lo debe de grabar. Que no se le olvide y entiéndalo. Dios le dijo al pueblo de Israel y nos dice a nosotros a través de la boca del profeta Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte. Aquí está Jesucristo, a él se refiere. Y seré tu destrucción, oh Seol, en lugar de los muertos. Ahora Hades, seré tu destrucción, Hades, ya en griego. Dice, la compasión será escondida de mi vista. El cumplimiento de las profecías, la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte, el Hades y el diablo, no se hizo tardar, a eso vino el Señor. Mire usted, qué bonito lo describe Hebreos capítulo 2, verso 14. Hace bien usted que me escucha ahí en su casita, abra su Biblia y empieza a leer desde el verso 1. Y allí va a ver usted cómo Jesucristo vino en carne para sacar adelante la victoria y destruir la muerte y el mal. Así que ya en el verso 14, ya va casi concluyendo aquí este mensaje y dice, por cuanto los hijos, estos son los seres humanos, aunque ahí habla teniendo a Abraham como principal.
Dice, participaron de carne y sangre, es el cuerpo humano, el Cristo también participó de lo mismo, por la razón que sigue, para destruir, note usted, para destruir por medio de la muerte a quién, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y todo esto lo destruyó Jesús en la cruz. Esa es la victoria del gran Hijo de Dios. Destruyó la muerte, destruyó a Satanás, destruyó al pecado, todo en la cruz. Como él dijo cuando estaba para morir, consumado es, todo lo destruyó. A eso vino, a destruir toda la maldad y sus agentes que la sostenían. Se cumplió el plan de Dios para destruir todos los poderes del mal. Claro que se cumplió. Dice Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. He dicho yo, y no me equivoco, que Cristo vino y destruyó todos los poderes del mal. Destruyó la muerte, que no es un personaje, pero tal como la separación que se estableció por el pecado, la quitó, destruyó la muerte, destruyó el pecado y destruyó a Satanás, el Señor. Hay camino libre para acercarse a Dios, para ir con Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Esto es lo que nos importa saber, entender y vivir. Otra vez, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, Jesucristo quitó de en medio eso y la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los poderes del mal, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué gran bendición! ¿Destruyó Jesús o no? Vea mis preguntas. ¿Destruyó Jesús o destruyó Cristo los poderes del mal o no los destruyó? Usted tiene la libertad de responder. ¿Destruyó Cristo los poderes del mal, al diablo, la muerte, al pecado? ¿Los destruyó o no los destruyó? Digo porque la idea es aclarar que mucha gente hoy se resiste y siguen insistiendo en que el Hades todavía sigue recibiendo las almas de los que Cristo ha resucitado a través del bautismo, a través del Espíritu Santo. Esto no se debe permitir más. ¿Cristo quitó la muerte o no la quitó? Claro que la quitó. Dice en la segunda carta a Timoteo lo que escribe Pablo a su ayudante Timoteo, después de haberles explicado que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Aquí le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Note el énfasis que el escritor hace, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, desde los días de los profetas, como empezamos hablando, desde los días de Isaías, desde los días de Oseas, ya Dios nos había otorgado su gracia antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Note usted, el cual yo pongo aquí en rojo para que no se nos olvide, quitó la muerte. La Biblia dice que Cristo quitó la muerte. Bien había dicho en Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Y qué más hizo? Sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Este es el Evangelio, esta es la obra que Cristo ha hecho. A eso vino. Negar esto es ir en contra del mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo triunfó sobre el mal. Él es el Señor. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo resucitado tiene todo el poder. Él es el Señor. Cuando Juan recibió aquella revelación allá donde estaba en la isla de Patmos, él dice que estaba en el Espíritu, obviamente estaba adorando a Dios ahí en ese destierro. Él dice, cuando él vio en su visión aquel gran ser, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero además le dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo soy el que domino, el que gobierno a la muerte y al Hades. No te preocupes, ya destruí la muerte con mi muerte. Yo estuve muerto, pero viví y ahora vivo por los siglos de los siglos. Triunfó sobre la muerte y triunfó sobre el Hades, que es el lugar. Simplemente, si no hay muertos, pues nadie va a ir al Hades. No hay muertos, es donde iban las almas de los muertos. Aquí en Efesios 1:19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo siempre oraba para que la iglesia, para que los hijos de Dios lograran alcanzar el conocimiento necesario de Cristo y conocer, como dice ahí, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en Él, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Cómo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Maravilloso. No solo destruyó la muerte, salió del Hades. En ese sentido, destruyó la potestad o el poder del Hades, salió de ahí, ascendió a su gloria, a los cielos, a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad. Todo eso es lo que el Señor ha hecho. Y todo eso es el caminito que tenemos que recorrer los que creemos en Él. Dice el 21, sobre todo principado ya en la gloria, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso puse que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. No hay nada que no esté bajo sus pies. Cristo, habiendo destruido los poderes del mal y sacado a luz la vida y la inmortalidad, manda predicar al mundo este mensaje. El mensaje de salvación para los hombres. El mensaje de salvación es el Evangelio. Sí, pero ¿qué es el Evangelio que es tan poderoso para llevárselo al mundo? Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Es exactamente lo que Cristo ha hecho. Por la muerte destruyó la muerte y destruyó a Satanás, destruyó al mal. Y por la resurrección nos muestra, nos enseña que nunca más volverá a morir. Y eso es lo que Él nos ofrece, la vida eterna con Él. Y dice Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí ya está resucitado. Toda potestad, note usted, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es claro lo que hemos visto, muy poco, pero muy directo. Jesús vino, destruyó al pecado, destruyó la muerte, destruyó a Satanás, y ahora Él es el Señor. Él tiene todo el poder, toda la autoridad para liberar al mundo, para salvar al mundo. Todo lo que tiene que hacer el hombre es nada más creer en esto, en esta gran obra que Jesucristo ha hecho. Y en el capítulo 16 de Marcos, cito esto porque son los dos escritores que narran la gran comisión, como se le llama. Y en los versos 15 y 16 dice el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora nosotros ya entendemos muy bien qué es el evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Más adelantito vamos a estudiar también el bautismo de Cristo. Y vamos a ver cómo el bautismo de Cristo es precisamente su muerte, su sepultura y su resurrección. Y el bautismo suyo y mío, el bautismo de todos los que creen en Cristo, debe ser el mismo. Bautizarse en la muerte, sepultarse en la sepultura de Cristo y resucitar con Cristo a vida eterna. Mas el que no creyere, dice el 16, será condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Y el Evangelio ya dije que es el Evangelio. Como conclusión, es maravilloso lo que Cristo ha hecho por los hombres. Destruyó la muerte por medio de su muerte para llevarnos al cielo con Él. Bendición maravillosa para llevarnos al cielo con Él. Hay muchas veces que a los hombres esto les parece increíble. Dudan, no lo quieren aceptar, piensan que esto no es posible. Pero estamos hablando de la obra redentora que Cristo hizo. Estamos hablando del poder de Dios. No estamos hablando de las obras nuestras ni del poder de los hombres. Estamos hablando lo que hay en el Evangelio, que es una maravillosa riqueza. Y como puse aquí, es maravilloso lo que Cristo ha hecho por los hombres, porque lo es. ¿Qué hizo? Destruyó la muerte por medio de su muerte para llevarnos al cielo. ¿Se le hace poco llevarnos al cielo? Sí. Usted y yo no tenemos que hacer nada excepto creer y obedecer. Dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, ve usted, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sí, convenía, era necesario que así se hiciera, que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Todo es del Señor Jesús y Él le da vida a todo. Nada tiene vida por sí solo. Todo subsiste. Nada existe en este mundo. Existe porque un gran poder, el poder del Señor, le da la existencia. Por eso subsiste. Y fue necesario que el Señor fuese perfeccionado por aflicciones. Veamos la gloria que Cristo nos ha dado y glorifiquemos a Dios por ello. Mire usted, por donde quiera que abramos la Biblia está lleno de riquezas maravillosas. Aquí yo puse por falta de espacio y tiempo y tantas cosas que ahora tenemos que luchar para salir adelante. En Efesios 2, ya desde el 1 puede leer usted, pero en el 4, que es donde yo empecé, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, ve la condición del hombre, muertos en pecados, pero aquí viene la bendición de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo, sí, nunca aparte, juntamente con Cristo. Y luego la aclaración, por gracia sois salvos. Y aquí viene el 6 maravilloso. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, espiritualmente hablando, nos sacó de la muerte, nos sacó de esa terrible situación de la que nadie se salvaba de ir al Hades. Nosotros fuimos resucitados con Cristo espiritualmente. Nuestra alma no tiene que ir al Hades porque no hay poder que la pueda llevar. El pecado que era el que llevaba a aquellas almas al Hades, ya Cristo lo quitó en nosotros. Y cuando Él habló de su iglesia, vea lo que le voy a decir. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando de un futuro cercano, obviamente. Todavía la iglesia no existía en la tierra cuando dijo eso. Y dice, y las puertas del Hades, de lo que estamos hablando aquí, la fuerza, los poderes del Hades, no prevalecerán contra ella. Pues claro que no. Porque Cristo, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos resucitó y asimismo, note lo que sigue, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y hay el verso que sigue, para mostrar en los siglos venideros las riquezas, las grandes riquezas de su gracia. Y luego dice el 8, por gracia sois salvos. Bendito sea el Señor, que en su gran misericordia y amor para con los hombres tuvo a bien también tomarnos en cuenta a nosotros y darnos este conocimiento. Nunca jamás vaya usted a cometer el error de decir que todos los cristianos cuando mueren aquí se van al Hades. Eso sería una contradicción directa al triunfo de Jesús sobre la muerte, a la destrucción que Jesús hizo acerca del Hades. Sea coherente, sea o seamos fieles al Señor y aceptemos las cosas como Él las ha hecho. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Le invito para seguir escuchando estos videos porque yo voy a seguir elaborando más muy interesantes. Dios lo bendiga. Adiós.